Hace un año comenzaba en Brasil lo que fue finalmente el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, que la sacó del poder. Quedó, recordemos, su vicepresidente Michel Temer. Lo que no imaginaban entonces era que ese proceso de impeachment iba a desatar la investigación que finalmente terminó involucrando por corrupción a la mayoría, o a gran parte por lo menos, de la clase política de Brasil. Vemos un informe y lo analizamos. Que ocorre que a Constituição é clara, estabelece a necessidade para processo de impeachment que haja crime. Não havendo crime. El proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, iniciado hace un año, no detuvo sino que abrió como una sangría el escándalo que arrasa a la clase política de ese país, la causa Lava Jato, que investiga la trama de corrupción desplegada desde la petrolera estatal Petrobras y la constructora Odebrecht. Las imputaciones de soborno, reveladas a través de las denominadas delaciones premiadas, alcanzan a un centenar de legisladores de al menos 10 partidos, 8 ministros del gobierno del también sospechado presidente Michel Temer y al menos 12 de los 27 gobernadores estatales. Y aunque la exmandataria fue acusada por un delito distinto, ya que fue imputada por autorizar operaciones fiscales presuntamente no legales, el tembladeral del caso Odebrecht cubrió a gran parte de la clase política, ensombreció los logros de los 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores y sumió al actual presidente y a su gabinete en la sospecha generalizada por recibir coimas de la mayor constructora brasileña. Unas sospechas que también se extienden a exmandatarios como Luis Ignacio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso. E, evidentemente, nas eventuais divergências ou interpretações equivocadas, quem vai dar a palavra final é o judiciário. É isso que nós temos que prestigiar cada vez mais. Portanto, nós não podemos jamais paralisar o governo. Nós temos que dar sequência ao governo, nós temos que dar sequência à atividade legislativa, nós temos que dar sequência à atividade judiciária. El caso Odebrecht se remonta a 2015. En junio, la policía encargada de investigar la trama corrupta de la estatal Petrobras arrestaba en su lujosa mansión de São Paulo a Marcelo Odebrecht. Durante meses, el empresario se negó a aceptar un pacto para que confiese la enorme trama de sobornos que desplegó para conseguir obras, licitaciones y otro tipo de beneficios no solo en Brasil, sino en varios países de América Latina. La comprometida situación de su constructora, que estaba vedada de presentarse en concursos públicos, más las pruebas recogidas, ejercieron presión. Desde entonces, sus confesiones, más las de otros 77 altos ejecutivos, revelaron nombres, fechas y montos a cambio de una rebaja de condenas. La prensa brasileña las denomina la confesión del fin del mundo. En enero se filtró la declaración del exgerente Claudio Melo Filho. Aseguró que Michel Temer aceptó para su campaña electoral, acompañando a Dilma Rousseff, un aporte de más de $3 millones. Todo durante una reunión en la terraza de su lujosa vivienda. Aunque Temer será investigado recién una vez que termine su mandato, según decidió el Tribunal Supremo de Justicia. Um dos argumentos que está sendo colocado no debate é que o país alcançou um maior grau de estabilidade política e econômica e esse julgamento vem novamente desestabilizar a ordem política, desestabilizar a ordem econômica. Os ministros guardam uma certa independência em relação a esses apelos de mercado. Pela complexidade do julgamento e pela maneira como ele se iniciou hoje, eu acredito que ele não vai chegar ao ponto de interromper o mandato do presidente. Las filtraciones judiciales están a la orden del día. Según publicó la prensa, Lula fue acusado por el empresario de haber sido beneficiado con $4.100.000 entre 2011 y 2012, ya fuera del cargo de jefe de Estado mediante el pago de dinero en efectivo que la constructora le hizo a un exfuncionario del Ministerio de Economía. Días después de la revelación, el expresidente lanzó un contraataque al confirmar que será candidato en las elecciones de 2018. También están involucrados dirigentes del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB, desde José Serra, ex canciller del gobierno de Temer, a Geraldo Alckmin, gobernador de Sao Paulo y hombre fuerte
para las generales de 2018 y varios referentes del PMDB, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, la agrupación del actual mandatario. No Brasil nós temos uma corrupção histórica e sistêmica e ela nunca foi combatida com veemência e com força como ela foi combatida agora. Pela primeira vez na história, nós temos grandes empresários presos, como o Marcelo Odebrecht, temos vários políticos presos, como o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e me parece que desta vez a justiça está dizendo, olha, chegamos a um limite, e quem cometer corrupção de agora em diante vai ser punido independentemente do cargo que ocupa, independentemente do tamanho da sua empresa. El 17 de abril de 2016, 367 diputados federales respaldaron la decisión de iniciar un juicio político a Dilma Rousseff. Su impulsor más ferviente fue el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, quien tiempo después, en una caída libre e imparable, quedó detenido y condenado a 15 años de prisión por haber recibido $1,5 millones por intermediar un negocio de Petrobras en Benín, en el continente africano. También está procesado por otras 2 causas vinculadas al lavallato, que investiga el juez Sergio Moro. Ahora Cunha volvió a los titulares de los diarios a raíz de las declaraciones de Temer a la red Bandeirantes, quien reveló que su colega Cunha fue impulsado por una venganza personal para abrir el juicio político. Según las palabras del jefe de Estado, Cunha actuó por despecho al no ser respaldado por diputados del PT para mantenerse en el cargo. Las manifestaciones de Temer impulsaron a su vez un recurso de amparo de la defensa de Rousseff que exige la nulidad de la destitución. El mare magnum de acusaciones cruzadas, delaciones y torpes justificaciones motorizó versiones de un presunto pacto entre Temer, Lula y Fernando Henrique Cardoso para convocar a una asamblea constituyente con el fin de reformar la Carta Magna de 1988 con el objetivo de limitar el daño generalizado de la Operación Lavallato. La noticia fue publicada en varios medios pero desmentida por el mandatario y por Cardoso. Tanto Temer como Rousseff y Lula anuncian una puja democrática para el año próximo en las presidenciales de octubre de 2018, una compulsa para la que Lula, por ahora, encabeza las encuestas. Pero la fecha de la convocatoria parece más lejana que nunca, en medio de un hervidero institucional que afecta al gobierno y a toda la clase política brasileña. El derrotero de Cunha, de impulsor del impeachment, a estar detenido, preso él mismo por corrupción, es una metáfora de todo esto que está pasando, ¿no? Que está pasando y que tiene 2 alas. Por un lado, el 3 de mayo es la fecha clave en la cual Lula le verá la cara por primera vez al juez Sergio Moro, esto para atestiguar acerca de un triplex en Guarujá, en el estado de San Pablo, que habría sido construido por la empresa OAS. ¿Cuáles son los vínculos de esa empresa, además, con Odebrecht? Y por el otro lado, el juez Edson Fachin, es un juez de la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supremo Federal. Investiga a 98 políticos con fueros. Este es el punto, es decir, aquellos que son diputados, ministros y demás no tienen fueros frente a esta investigación. Hay 8 ministros del gabinete, 24 senadores, 39 diputados, 3 gobernadores y 5 expresidentes, desde Sarney hasta Dilma Rousseff. Brevísimo, Natalia. Sí, bueno, en todo esto, con estas investigaciones de derecha y por izquierda y cómo golpean, también están dando con un punto clave. O sea, estamos golpeando a Temer, pero también tenemos a un Lula cuyo mito se derriba y es una tragedia para Brasil porque sigue siendo el político más popular y sin dudas un gran candidato a las presidenciales de 2018. Sí, la impresión que uno tiene es que cuando empezó el Petrolao y el escándalo del lavallato, un sector de la clase política pensó que podía usarlo contra otro sector de la clase política y que ahora se volvió incontrolable. Con algunas cuestiones que hay que empezar a considerar. Por ejemplo, Marcelo Odebrecht habló después de estar 2 años con prisión preventiva, lo cual abre algún signo de interrogación sobre el respeto de las garantías constitucionales. La persona está 2 años presa sin condena y confiesa después, digamos, ¿no? O acusa a otros. Entonces, hay una cuestión que se está empezando a discutir mucho en Brasil, que es el uso de la prisión preventiva como mecanismo de presión sobre gente para que delata
a otros. Si eso no viola las garantías constitucionales de las personas detenidas. Claro. La pregunta ligada a esta es ¿qué es lo que va a cambiar en Brasil después de todo esto? Porque evidentemente la cantidad de políticos involucrados tiene que ver con que había un sistema que funcionaba Sí, así. claro. O sea, no era un gobierno o determinados O un partido. dirigentes, Claro. sino que era todo un sistema que funcionaba con este tipo de prebenda de parte de las empresas. La caída de las dos empresas que caen en desgracia, fundamentalmente Odebrecht y Petrobras, está muy relacionada a que son empresas del poder político brasileño. No son empresas que tienen una tradición previa, sino que es casi, te diría, como una especie de castigo a estas empresas. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Va a cambiar esta tradición de los negocios y contratación de obra pública? No parece, ¿no? ¿Va a cambiar la clase política? ¿Va a cambiar la clase empresaria? Son todas dudas e interrogantes que uno en principio le respondería a todas que no, lamentablemente.